Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y poder compartir esta luminosa mañana de domingo. Dar gracias a Dios por la vida, por el hermoso día, especialmente por las madres que recordamos en este día. Damos gracias a Dios por este invento de Dios de las mamás, este invento tan lindo que nos acompaña tantos años, que nos ayuda a crecer, y damos gracias a Dios cada uno por su mamá, eh, y queremos pedir que el Señor continúe bendiciendo y obrando y dando sabiduría en tiempos difíciles a las mamás y a los papás para criar a los hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias especialmente en este hermoso domingo de mayo por las mamás, por todas las mamás del mundo. Gracias por este gran invento que has hecho, eh, dando a este ser humano la capacidad de amar de tal manera, de acobijar la vida, de cuidar el proceso por el cual nosotros llegamos a este mundo, y de cuidar de tal manera nuestro crecimiento que podemos llegar a despegarnos, Señor, a crecer, a madurar. Y gracias por este cuidado tan precioso que también nos recuerda siempre tu amor. Bendice nuestras madres. Gracias por aquellas que están con nosotros todavía físicamente. Gracias por aquellas que han servido para nuestra vida. Por las jóvenes madres, por las que están por ser madres, por las mamás ancianas. Te queremos pedir que tú estés dando sabiduría en tiempos difíciles para continuar criando a hijos en tu temor. Te queremos pedir por aquellas madres que todavía no han entregado su vida a Cristo, que no te reconocen como el Señor en sus vidas. Señor, esta tu palabra haya cabida en el corazón de estas también mujeres que necesitan de ti. Bendice tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito en esta mañana a compartir eh, una preocupación que había en el corazón de algunos que... Vamos a leer un versículo que es central. Primeramente es el versículo 37 del capítulo 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de vencedores y de vencidos o derrotados, pero este pasaje habla acerca de que el creyente, aquella persona que entregó su vida a Cristo, no es vencedor. No somos vencedores, porque el vencedor en todo caso es aquel que ha luchado la batalla. Jesucristo es el vencedor, pero a nosotros nos adjudica en esta expresión Pablo que somos más que vencedores. Y esto es a través de aquel que nos amó, del gran vencedor, que es el que verdaderamente luchó y venció a nuestro favor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, encontramos en este pasaje una serie de preguntas y un temor que comienza Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 8, al principio del capítulo 8, a hablar acerca de esto. ¿Cuál era el temor? El temor que tenían los creyentes era a ser separados de Cristo, a ser separados del amor de Cristo. Habían encontrado que en Jesucristo sus vidas habían sido transformadas, que no era nada que ver con su vida anterior, y había temor de que diferentes circunstancias a las que ellos se enfrentaban, persecución, hambre, angustia, muerte u otras, pudieran terminar con este estatus de vida, este nuevo estatus. Los romanos tenían un conocimiento claro de lo que eran los estatus. Los romanos tenían un estatus superior al resto de la población que no era ciudadana romana. Y ahora ellos, creyentes, muchos de ellos romanos,
habían adquirido un estatus superior al estatus de ser ciudadano romano, que era cristiano. Y algunos comenzaron a tener temor de perderlo. Yo no quiero dejar de ser un ciudadano del reino de los cielos. Yo no quiero yo no quiero estar más separado de Cristo. Habían conocido lo que es estar cerca del Señor y ya no querían alejarse en ningún momento del Señor. Y había temor. Pablo, en el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, hermanos, tranquilos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continúa el capítulo diciéndoles, versículo 6, eso sí, sepan que el ocuparse de la carne es muerte. No se ocupen de la carne, de las cosas de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es la propuesta del Señor. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es una advertencia que no es para nada velada, es concreta y clara. Pero Él les dice inmediatamente en el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, claramente está hablando a los hermanos, animándoles y diciéndoles: hermanos, ahora ustedes son nuevas criaturas, no hay condenación, vivamos en el Espíritu, busquemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos es la carta doctrinal por excelencia, es un documento muy importante y profundo que tenemos y debemos buscar analizar con detenimiento. Pero hoy queremos brevemente hablar acerca de esta expresión y ponernos un poco en la piel de los creyentes del primer tiempo que tenían esta gran duda, tenían este temor. Existía la posibilidad, la realidad de un verdadero temor de parte de ellos de ser separados de Cristo, y esto angustiaba sus corazones. Es interesante, la angustia que había en su corazón era justificada o injustificada. Por lo pronto era real. El temor es algo real. Pero no tenés nada, te dice el médico. Sí, pero me duele. Tengo un temor. Y el temor de los muchos creyentes de aquel tiempo era ese temor de estar separados, alejados de Cristo. Vamos entonces al final vamos a reflexionar acerca si este temor es nuestro temor hoy en día. Y esto me temo que ha cambiado. Los versículos que siguen, a partir del versículo 28, el apóstol Pablo les dice a los creyentes, luego de haberles dicho: miren que no hay condenación, los que están en el Espíritu, a los que están en Cristo, vamos a seguir adelante, el Señor nos ha dado una nueva vida, hemos renunciado a aquella vieja vida. Versículo 28, avanzamos a partir de allí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra vida debe estar basada en el amor de Dios, en esta esperanza segura. ¿Sí? Los versículos anteriores hablan de esto, ¿no? La vida del creyente debe estar basada no en ilusiones, sino en una esperanza, pero una esperanza segura. Por eso les anima y les dice: sepan, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y aclara. Y aclara. Y esto es importante porque parece que esto es para todo el mundo, pero no todo ayuda para bien, ¿no? No es que todo lo que nos pasa en el mundo, las personas
es para mejorar, eh, sino que la Biblia dice que a los que aman a Dios, a los que han renunciado a su vieja vida, a los que han muerto al viejo hombre, a los que andan en novedad de vida, a los que han entregado su vida a Cristo, haciéndole el Salvador y Señor en su vida, a los que aman a Dios, a los que buscan las cosas del Espíritu, con todas estas aclaraciones, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, y aquí viene la aclaración, primeramente dice a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay tres aspectos que menciona, cuatro aspectos que menciona aquí. Primeramente, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes se pueden incluir en esta bendición de que todas las cosas que nos suceden ayudan a bien? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son ellos? Primeramente, los llamados, aquellos en los cuales Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo a los Efesios le dice, anden en esta dignidad, han sido llamados, ¿sí? 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estos llamados, nosotros, llamados a seguir a Cristo, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y habla este pasaje de cómo seguir este llamado. Pero cuando Pablo habla a los romanos diciéndoles quiénes son aquellos beneficiarios de este estilo de vida en el cual todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, buenas o malas, ayudan para bien, se refiere a aquellos que han sido llamados. ¿Has sido llamado por el Señor? Entonces esta palabra es para ti. Pero no tan solamente habla acerca de los que hemos sido llamados como aquel último acto previo a que comenzó nuestra vida cristiana, cuando aceptamos este llamado del Señor a ser parte de su pueblo. Dice también en el versículo siguiente, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí? Y antes de hablar de esto que es anterior al llamado, ¿sí? Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los llamados de acuerdo a su propósito. Dios nos llama de acuerdo a un propósito, o sea, a vivir una vida de acuerdo a sus planes. Pero aquí en el versículo 29 va un poquito más atrás, ¿sí? Aunque es el versículo siguiente, dice a los predestinados. No tan solamente a los que llamé fue que antes ya los predestiné para que anduvieran de acuerdo a mis propósitos. ¿Sí? Y estos, todas las cosas que suceden en su vida, porque andan según el Espíritu, ayudan a bien. Todo lo bueno, lo malo, lo negativo, las circunstancias difíciles, al fin y al cabo, porque andan de acuerdo a mis propósitos, ayudan para bien. De acuerdo al propósito que yo, dice el Señor, les tengo para ellos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, habla acerca de que nosotros podemos comprobar cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta. ¿Sí? Podemos buscarlo en la palabra y dice, podemos comprobar conociendo lo que son los planes de Dios. Y los planes de Dios no están en otro lugar que en la propia palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es importante comprobar en su palabra que esta palabra entre racionalmente en nuestra mente, encuentre lugar en nuestro corazón y podamos racionalmente leerlo y verlo en nuestra vida, comprobando que hay una buena voluntad agradable y perfecta para nosotros, que está de acuerdo a su voluntad expresa en su palabra? ¿Sí? Lo que sucede en nuestra vida no va a ser no coherente con su voluntad expresada en su palabra. Por esto tenemos la palabra profética más segura. Aquí dice en la Biblia lo que Dios quiere para nosotros, y si nosotros andamos como Dios quiere, esto es lo que va a suceder. ¿Sí? No importa la circunstancia que nos rodee en el Uruguay. Y si nos mudamos a China, no importa la circunstancia que nos rodee en China. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Has sido predestinado por el Señor para
de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, estás en este grupo de no merecedor para nada, pero en este grupo de aquellos que han sido predestinados para ser parte del pueblo de Dios, llamados personalmente, invitados a ser parte de su pueblo. En, en, a partir del versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, segundo paso, y a los que llamó, a estos también justificó. Y esta doctrina tan importante de la justificación que no vamos a desarrollar, pero claramente habla acerca de algo maravilloso que Dios hizo para nosotros. Dentro del propio sistema legal tan conocido y tan vigente hasta el día de hoy en muchos países de nuestro mundo en este siglo XXI, el derecho romano, existía un juez, un acusador, un defensor, había un culpable, ¿sí? Un acusado y había un damnificado. Y esta idea completa, compleja, es la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta en este pasaje y en el texto del Nuevo Testamento, muchas veces en sus cartas, hablando acerca de la justificación. Dice entonces que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los llamados, a los que antes han sido predestinados, a los que han sido justificados. Y podemos encontrar muchos pasajes que hablan acerca de qué es esto de la justificación. ¿Sí? No es que soy una persona justa, porque la Biblia enseña que no hay justo ni aún uno. Solamente hay el justo que murió por todos los injustos y es Jesucristo. Pero la Biblia enseña que esta justificación, o sea, esta aplicación de la justicia o del título de justo o de justificado a la vida del hombre que reconoce la obra de Jesucristo de la cruz, es gratuita. Romanos 3, 24, muy cerquita de aquí, Romanos 3, 24 dice, siendo justificados, y esto no necesita una interpretación complicada, es interpretación llana, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Habría que explicar qué es la redención, pero básicamente es el pago por el precio de un esclavo para hacerlo libre. Y por causa de esto, el pago primeramente no es nuestro, Dios ha pagado, el juez, ¿sí? Ha propiciado un pago y es Jesucristo su Hijo, para que a nosotros sea gratuita la aplicación de la justicia. Somos injustos, somos los agresores, los desobedientes. Sin embargo, 3.24 de Romanos dice que para nosotros, para los predestinados a ser parte del pueblo de Dios, para los llamados, es gratuita. No hay nada que desembolsar, no hay nada que pudiéramos desembolsar tampoco. 3.28, muy cerca de allí, dice que concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No tan solamente que es gratuito, sino que llegamos a ser parte del pueblo de Dios y justificados por medio de la fe. La confianza plena, total, en una esperanza segura de que esta obra ha sido hecha. Y nosotros creemos en la obra de Dios perfecta y completa. Sencillo, total, cabal la obra del Señor. Versículo 1 del capítulo 5 dice que como consecuencia, versículo 1, 5, 1 dice que como consecuencia de esta justificación que Dios nos ve justos, ahora tenemos paz para con Dios. La gran preocupación de estos hermanos era el gran temor era ser separados de Cristo. Sepan que hemos sido predestinados, que hemos sido apartados, que hemos sido llamados, ¿sí? Que gratuitamente y por fe somos justificados ante el juez, que es Dios, y que esto trae paz entre Dios y nosotros, paz entre el hombre y Dios.
Versículo 9 del capítulo 5 dice, estando justificados ya por su sangre, somos salvos de la ira. Y esto es para traer más tranquilidad. No tan solamente Dios nos ha dado esta justificación gratuita, a través de la fe poseemos esta justificación, trae paz a nuestro corazón, sino que el peso, la ira de Dios sobre los desobedientes, sobre los hijos, y nosotros somos de estos, hijos de ira, ya no pesa, porque ha sido quitada la ira, porque hemos sido justificados. Dios nos ve justos delante de sí. Qué lindo. Y el versículo siguiente dice, a los que también glorificó. Y esto que ya es un hecho, la presencia del Señor, será también un hecho en el futuro. Seguiremos los propios pasos del Señor Jesucristo, primero entre muchos hermanos. Y a partir del versículo 31 encontramos algunas preguntas que son el argumento. El argumento en base a preguntas que son contestadas en sí en el mismo texto. ¿Sí? Son preguntas que no demandan una contestación de parte nuestra, la investigación buscando alguna respuesta, sino que aquí mismo está. Y encontramos a partir del versículo 31 preguntas como, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este es el argumento 1 y el argumento máximo. El creador de las reglas del juego es Dios. Dios pone estas reglas de juego. Nos las ha explicitado en su palabra. Nos las ha revelado. No tenemos más que preocuparnos. Qué difícil es jugar con alguien un juego de caja cuando nosotros no lo conocemos y, y a la mitad nos agregan una regla nueva y después, y esto también puede pasar, es una regla nueva, y esto es una innovación, y esto es una nueva versión, pero qué tranquilidad es saber que las reglas ya están puestas, ¿sí? Que, que están en su palabra, que esta es la palabra profética más segura. Lo que Dios dice, básicamente, se va a cumplir. Y qué bueno es saber que el dueño de la pelota, ¿sí? En un partido de fútbol, el que marca y marca las reglas es Dios. Y Dios nos dice, ¿qué vamos a decir? Dios puso las reglas. No hay por qué pagar por nuestro pecado. Hay que reconocer nuestro pecado, pero el precio ha sido pagado. Jesucristo lo pagó en la cruz. Entonces, ¿qué más? Que dar gracias. Por eso el cristiano y el pueblo cristiano es un pueblo feliz y agradecido y debe estar seguro en una esperanza segura, porque el dueño de las reglas ya pagó el precio y hoy celebramos que nuestra vida está segura en Cristo. No tenemos que andar, no tenemos por qué dudar, tenemos que agradecer que las reglas son estas y Dios no puso otras, que podría haber puesto, porque una de las primeras características de Dios que debemos reconocer es que Él es soberano. Segundo, en el versículo 32, dice, el que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Eh, cuando alguien dice, hice tal o cual obra, hice tal o cual emprendimiento, no escatimé en gastos, ¿sí? No escatimé en gastos. Hay una película hace un tiempo atrás, creo que era Jurassic Park, y el autor intelectual y económico de la propuesta de la isla hablaba de esto, ¿no? Y repetía varias veces, no escatimé en gastos. Y todo era grande, todo era lo grande, todo era gigante. Pero el Señor no escatimó en gastos. Es mucho más que esto, ¿verdad? No escatimó en gastos, sino, como dice Filipenses, fue tanto que no escatimó su propia vida. No estimando su propia vida, dice, tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante. Versículo 33, el tercer argumento, dice, ¿quién acusará entonces a los escogidos? El acusador, ¿dónde está? ¿Hay alguien que pueda pararse delante de un juez que paga el precio? Porque el ofendido también fue el juez, es por nosotros.
¿Hay alguien que pueda pararse delante del juez y decir yo los acuso? Cuando es el propio juez que busca la manera de que el ofensor, el pecador, nosotros, usted y yo, podamos ser justificados delante de sí. ¿Hay alguien que todavía pueda pararse a acusar? Y la respuesta es un no grande. No hay nadie que pueda pararse con argumentos sólidos. Hay un acusador por ahí que anda haciendo letra, pero no hay nadie que pueda pararse delante de Dios y acusar a los escogidos de Dios, aquellos que han sido justificados a causa de su pecado, porque Dios ya pagó el precio por nuestra desobediencia. Por eso debemos ser un pueblo agradecido, confiado, feliz, gozoso y viviendo una vida en el Espíritu. Cuarto, versículo 34, dice, ¿quién entonces nos condenará? Es la tarea del juez. Cristo es el que murió, el que pagó el precio por nuestro pecado, más aún el que también resucitó, es el que nos da esperanza, que además está a la diestra de Dios y es nuestro abogado. ¿Qué tarea completa es la obra de Dios? Dios se ha propuesto y no ha andado el creador del cielo y de la tierra en medias tintas, que lo salvo y no lo salvo, a ver, voy a hacer un esfuercito. Esto es mediocridad y es típico del ser humano, pero Dios no. Dios ha hecho lo máximo, todo el mejor y el mayor esfuerzo para que el hombre sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos versículos, hablando acerca de la obra completa de Dios, muestran esta expresión de tal manera. Hizo todo. Solamente debemos creer. Debes creer. Y debes estar tranquilo. A los romanos Pablo le decía, debes estar tranquilo. Porque no tengas temor de ser separado del amor de Cristo. Porque Dios no quiere separarnos de Él. Siempre ha querido juntar al hombre. Y el versículo 35 dice, el quinto argumento, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, después de todo esto, fuera de la corte de justicia, ¿hay alguien, hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? No, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de ser separado del amor de Dios, porque Dios, el dueño de todas las cosas, es el que quiso arrimarnos a Él, juntarnos a Él, hizo todo. Él no quiere separarnos, no hay posibilidad de alejarnos de Él, porque Él nos ha acercado a sí mismo. Y hay una expresión múltiple en estos últimos versículos que habla acerca de esto. Dice, por lo cual, versículo 35, tribulación, cosas que ellos conocían que podían afectar seriamente, circunstancias. Para nosotros, pensemos en nuestras circunstancias que nos atormentan. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Cosas que ellos conocían y que hoy en día también se conocen, pero en diferentes partes del mundo se viven de diferente manera. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muchas otras cosas que ellos estaban viviendo y que hoy en día hay lugares donde todavía se están viviendo. Pero dice en realidad por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto es una referencia a un salmo que dice que en realidad nuestra vida, aquella que tuvimos a partir de nacer de mamá, ya está, ya la dejamos de lado. En realidad somos otra persona, somos una nueva criatura en Cristo. Ese hombre, esa mujer ya murió, ya no cuenta. Este cuerpo es solamente parte de lo que yo soy, pero en realidad mi vida está escondida en Cristo. Mi vida es mucho más. Por más que maten el cuerpo, nuestra vida está escondida en Cristo. Por lo cual estoy seguro. Versículo 37 dice, por todos estos argumentos, soy más que vencedor, porque no hice nada, ni esto hicimos, para ser vencedores en Cristo, para tener una vida eterna, para tener una vida abundante, para tener una relación y paz con Dios. Sin embargo, disfruto de todo,
no he movido un músculo, no he hecho un esfuerzo y no lo podría hacer, no lo podemos hacer. Somos más aún que vencedores, porque estamos disfrutando de la victoria del vencedor, estamos siendo llevados en andas hacia la eternidad por el que luchó y que hizo todo posible. Somos totalmente inmerecedores, pero más que vencedores por medio de Cristo. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Estén seguros. Y yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente ni lo que va a venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y aquí incluyan lo que quieran. Incluyo huestes espirituales de maldad. No hay nada que pueda pararse delante del juez justo que nos ha justificado, que nos ha predestinado, que nos ha llamado, que nos ha perdonado gratuitamente, se ha puesto en el lugar de cada uno de nosotros para que tuviésemos justificación delante del Padre, que al día de hoy está intercediendo por nosotros para que nuestra oración sea entendida, sea escuchada y contestada por el Padre. Nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que hermanos, romanos, hoy, hermanos en la fe, nada nos puede separar del amor de Dios. Estemos tranquilos. Pero yo tengo una preocupación para terminar. Los creyentes del primer siglo tenían este temor. No querían dejar, ahora que conocían a Cristo, no querían dejar el estatus que era superior al de ser ciudadano romano. Eran ciudadanos del reino de los cielos. Estaban disfrutando a pleno saber que su vida estaba segura totalmente, que no había emperador, que no había lanza, que no había cárcel, que no había cruz, que no había virus que pudiera atacar su vida, la vida de su familia. Eran capaces de ser desarraigados e irse por saber que tenían una esperanza cierta en el Señor. Pero mi pregunta es, hoy nosotros como cristianos tenemos este temor infundado, pero contestado por el apóstol Pablo, habla acerca de la importancia que estos creyentes daban a la relación que tenían con Jesucristo. Ahora mi pregunta es, nosotros hoy en día, en el siglo XXI, aquí en Uruguay, los creyentes, si nosotros que nos conocemos y los que no nos conocemos, que nos estamos relacionando a través de este medio, ¿tenemos este temor? ¿Cuáles son los temores que nosotros tenemos como cristianos hoy en día? Yo temprano estaba pensando acerca de cuáles son los temores y en qué lugar se expresan estos temores. Hice una lista primeramente me di cuenta que la conversación y en la oración son dos lugares donde yo encuentro que los creyentes mostramos nuestros temores, porque los expresamos delante de Dios. Y me puse a repasar las oraciones que he hecho y que he escuchado. Hoy los creyentes tenemos estos temores. Tenemos temor de quedarnos sin trabajo como los demás uruguayos. Tenemos temor de contagiarnos de coronavirus o de cualquier virus que ande a la vuelta. Tenemos temor de salir a la calle y ser asaltados y ser lastimados. Tenemos temor de que no nos dé el dinero para comer o para alimentar a nuestros hijos. Tenemos temor, y vivimos de esta manera, de no tener dinero para pagar las cuentas. Tenemos temor de no poder jubilarnos y sostener nuestra familia en la vejez. Tenemos temor de no poder avanzar en nuestros proyectos personales. Tenemos temor de no poder hacer los viajes o las carreras o los estudios que pensamos hacer. Tenemos temor de que nos quiten o avasallen los derechos que como cristianos hemos conquistado. Tenemos temor de no poder posicionarnos en la sociedad
la manera que nos presentamos hoy en día, que nos posicionamos. Tenemos temor de no ser escuchados en nuestra sociedad, de que las leyes avasallen nuestros derechos cristianos. Tenemos temor de no poder mejorar el patrimonio de la iglesia local, o los equipos, o edificios, o ministerios. Esos son la mayoría de los temores que yo entiendo que, por lo menos a flor de piel, son los que salen en nuestras oraciones. Seguramente hay muchos que también tienen temor de no tener una relación íntima con el Señor, de no permanecer delante del Señor. No debemos tener temor a perder nuestra relación en Cristo, porque la Biblia es clara. El Señor no pretende esto, ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo para que tengamos una relación personal cercana con Él. Sin embargo, me preocupa que muchas veces nosotros como cristianos, nuestros temores tienen que ver con, con la vida humana, la vida vieja, y no con esta necesidad de estar tan cercano al Señor en esta nueva vida, en este nuevo estatus de hijo de Dios, de ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuáles son nuestras expectativas, nuestras prioridades? Tal vez es bueno que la analicemos. Nuestros temores hablan de nuestras prioridades. Que Dios bendiga su palabra y en esta mañana recordemos, queridos hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es de acuerdo a los que, de acuerdo a su propósito, son llamados, predestinados, justificados, cuidados. Estamos en las manos del Señor. Dios te bendiga, más que vencedor.